Buenas tardes, espero que me escuchen. Soy Amadeo Serra, secretario del Comité Español de Historia del Arte, y quería darles la bienvenida a todos ustedes por la respuesta favorable, el interés que muestran al participar en directo en este seminario en la web, seminario virtual que organiza el CEA, pero con la colaboración, con la ayuda imprescindible de muchas personas. En primer lugar, pues quiero destacar a la profesora Dolores Teijeira, el profesor Javier Azanza, que son miembros de la Junta Directiva y que han coordinado esta actividad. También al profesor Luis Vasallo de la Universidad de Valladolid, que se mostró interesado en participar muy activamente y nos ha ayudado de una manera decisiva para poner en pie el programa, y también a los participantes como Jorge Romero del Museo Nacional de Escultura de Valladolid o Diego Pisabarros de la Universidad de León. Muy especialmente vaya nuestro reconocimiento también desde el comité y de todos los reunidos ahora en la web al profesor Manuel Gámez de la Universidad de Sevilla, que es el que ha facilitado el soporte técnico, el que está coordinando eh, entre bastidores toda la actividad, y al que le quedamos muy agradecidos por esta implicación y trabajo que no es tan visible, pero que es muy sensible, muy valioso. Brevemente, quiero disculpar la presencia de la presidenta, la profesora Begoña Alonso, que tenía mucho interés en esta actividad, pero por motivos de salud, por encontrarse de baja temporal, no puede estar hoy con todos ustedes. Ella ha sido la que ha querido promoverla, la que ha buscado la colaboración de otras personas. Y digamos, para empezar, visto el interés, que desde luego esta no va a ser la única actividad con este carácter de aproximación a las salidas profesionales, al mundo del trabajo, al que se accede con los conocimientos, con la formación propias de nuestra disciplina, de la historia del arte. Esta quiere ser solo una primera edición, que vendrá seguida por otras que contemplarán diversos campos. Esta es la iniciativa, y creo que, vista la respuesta de ustedes, seguro que saldrá adelante. Bien, sin más, quiero ceder la palabra a los organizadores, a los participantes, que son los que realmente tienen algo que transmitirnos y sus conocimientos para compartir. Y de nuevo, gracias a todas las personas que han hecho posible esta actividad y a todos los participantes por su interés. Creo que no les defraudará. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Amadeo. Buenas tardes. Espero que se escuche bien. Veo por el chat que en algún caso parece que había algún problema de audio. Confío en que a lo largo de la sesión se vayan solucionando. Como muy bien señalaba Amadeo, comenzamos este taller sobre salidas profesionales, que en efecto tiene un poco pues la idea de continuidad en función también de los propios temas y de las cuestiones que hoy se vayan suscitando en el chat a lo largo del desarrollo del mismo. Los estudios de grado en Historia del Arte pretenden esa capacitación del alumnado para su actuación profesional en muy diversos campos, tales como la investigación y enseñanza en Historia del Arte, la protección, gestión y difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural en el ámbito institucional, pero también en el empresarial, la conservación, exposición y mercado de obras de arte, o la producción, documentación y divulgación de contenidos de la historia del arte. En este primer taller organizado por el CEA sobre salidas profesionales, daremos de entrada una visión global de todos ellos, y a continuación nos centraremos en determinados ámbitos, en concreto en tres de ellos. El primero será la docencia en el ámbito de la enseñanza secundaria y en bachillerato. Una cuestión de interés si tenemos en cuenta que la historia del arte es una disciplina relativamente joven dentro de los sistemas educativos de la enseñanza, y que se enfrenta en la actualidad a auténticos retos metodológicos y tanto de enfoque como de innovación docente. Un segundo bloque abordará la investigación y la docencia en el ámbito de la universidad, donde se requieren unos conocimientos, unas destrezas, unas capacidades
para desarrollar un trabajo de investigación, bien sea una tesis doctoral, otro tipo de estudio que suponga una aportación original al conocimiento de la disciplina. Esta investigación supondrá además la base de los futuros profesionales dedicados a la docencia como profesores universitarios o como miembros de institutos o centros de investigación superiores. Y por último, tendremos un tercer bloque donde abordaremos una serie de cuestiones relacionadas con la gestión cultural, que puede abarcar campos muy diversos, desde los organismos públicos y privados hasta el turismo cultural, la gestión, protección y conservación del patrimonio histórico y cultural y la museología y sus salidas profesionales, tales como la conservación, la gestión de actividades culturales, la comunicación a la sociedad a través de los medios y plataformas digitales, un aspecto muy en boga en estos últimos tiempos. Esta será, por tanto, la estructura de esta sesión y a continuación María Dolores Tejera nos presentará también a los ponentes invitados. Hola, buenas tardes. Quiero también dar las gracias a todos los asistentes por interesarse por este webinar y también, por supuesto, a todos los ponentes a los que ahora voy a pasar a presentar y comenzar a darles la palabra para que sean ellos los que realmente nos introduzcan en los temas que vamos a tratar hoy. Nuestros ponentes de hoy, como ya ha comentado el profesor Serra, son, en primer lugar, Luis Vasallo Toranzo, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, en la que se formó y en la que imparte docencia desde el año 92. Bueno, creo que no necesita realmente presentación porque es un profesional muy reconocido en su campo de actuación, que es sobre todo la historia del arte moderno, con trabajos que van desde su tesis doctoral sobre la arquitectura en Toro entre los siglos XVI, XVII y primera mitad del XVIII, hasta publicaciones diversas, libros, artículos sobre artistas tan conocidos como Juan de Anchieta, Sebastián Ducete o Esteban de Rueda. Y en el ámbito docente se ha interesado profundamente también por cuestiones de gestión del patrimonio. De hecho, él ha sido a mayores de su actividad puramente académica, comisionado de Cultura de la provincia de Zamora. Y en este interés por la gestión del patrimonio, pues ha impartido, imparte una asignatura sobre salidas profesionales de la historia del arte en la Universidad de Valladolid, motivo por el que se consideró desde la Junta Directiva del CEA que era la persona indicada para poder presentar, ¿no?, las líneas fundamentales de este webinar y participar en él como ponente. Tenemos también a Jorge Romero Fernández, que es graduado también en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid y máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico por la Universidad Complutense de Madrid y que actualmente es ayudante, es miembro del cuerpo de ayudantes de museos y como tal técnico del Museo Nacional de Escultura. Y también a Diego Pisabarros Ramos, nuestro ponente más joven, que es graduado en Historia del Arte por la Universidad de León y máster del máster universitario de formación del profesorado y bachillerato, etcétera, etcétera. Ya saben que este es un máster con un nombre muy, muy largo. En esta misma universidad, máster que acaba de terminar ahora mismo, ¿no? Es un estudiante o un egresado recién terminada su carrera. A los tres, muchísimas gracias de nuevo por participar y por ilustrarnos en el día de hoy. Quiero también, antes de ya ceder la palabra a nuestros ponentes, dar una serie de instrucciones para los asistentes, que además siguen subiendo. Ahora mismo estábamos en 143, que es un número muy elevado, y para que sea más operativo el webinar y más ágil, les pedimos por favor que mantengan en todo momento el micrófono apagado. La cámara ya es una cosa más optativa
y que si quieren participar, que por supuesto pueden hacerlo y se les anima y se agradecerá muchísimo todos sus comentarios y preguntas, lo hagan a través del chat, puesto que en la parte del debate iremos introduciendo y haciendo a nuestros ponentes las preguntas que nos trasladen desde el chat. O sea que animo a todo el mundo a que participe en él, pero únicamente por esta vía, intentando al cerrar el micrófono pues que no tengamos ruidos que nos puedan distraer. Y bueno, pues ya sin más dilación le cedo la palabra a Luis Vasallo Toranzo, que nos va a hacer una breve introducción al tema y de ahí pasaremos ya al debate. Así que Luis, cuando quieras. Ahora, creo que ahora sí, ¿de acuerdo? Y la cámara, pues no sé si funciona. Ahora sí también, de acuerdo. Ya os veo. Pues buenas tardes a todos. Sí. Antes de comenzar y de presentar un pequeño PowerPoint que he preparado, quería hacer un poco la historia de esta presentación, ¿no? Hace 3 años, bueno, en fin, hace más años, hace como 8 años, se cambió el plan de estudios de la Universidad de Valladolid de Historia del Arte y mientras estaba haciendo la nueva programación, las nuevas asignaturas, preguntamos a los alumnos qué asignaturas les parecía a ellos que deberían estar presentes en este nuevo plan, y una de ellas, es una cuestión que partió directamente de los alumnos, era algo relacionado con las salidas profesionales. Los alumnos, al llegar a cuarto, se veían muy perdidos y necesitaban algunos enfoques, algunas ideas para afrontar esa nueva vida profesional que se les abría al terminar cuarto, ¿no? Entonces se decidió hacer una nueva asignatura sobre salidas profesionales, se llama Ejercicio Profesional de la Historia del Arte. La idea, en realidad, partió de todo el comité de grado, pero en ese momento la presidenta del comité de grado, la coordinadora del grado, era María José Martínez Ruiz. En la actualidad lo soy yo y por eso es por lo que yo soy el profesor de esta asignatura. Yo creo que el coordinador es el que tiene que hacerse cargo de esta asignatura y plantear pues todas las cuestiones relativas a las salidas profesionales en esta asignatura. La asignatura creo que ha funcionado muy bien, llevamos ya 3 años, este es el 3er año que la estamos impartiendo. Yo la estoy impartiendo desde el año pasado y creo que está funcionando muy bien. De hecho, cuando vamos a visitar, porque hacemos muchas visitas a museos, archivos, a galerías, etcétera, todos los que participan en esas visitas, los que están en los museos y atienden a los alumnos, dicen, uy, si yo hubiera tenido esta asignatura en mi época cuando yo estaba estudiando. En fin, es una asignatura que yo creo que es muy útil. Y esta asignatura se presentó en un acto que tuvimos en Valladolid, al que asistió Begoña Alonso, a la que le mando un saludo, y por eso es la razón, el motivo de estar ahora aquí presente. María Dolores Tejera me pidió hacer una pequeña presentación de unos 10 minutos y a partir de ella iniciar después el debate con el resto de los ponentes, ¿no? Voy a compartir, a ver si soy capaz. Voy a compartir la pantalla. Bien, este es el PowerPoint que había preparado. Lógicamente, antes de entrar en la materia del webinar, que son las salidas profesionales, yo creo que es necesario hacernos una idea, ¿no?, de qué salidas existen y cómo nuestros egresados optan por esas salidas, ¿no? Entonces, yo lo que he encontrado es una cosa muy antigua, es verdad, porque esto es del año 2005, es el libro blanco que hicieron todos en ese momento todas las carreras de Historia del Arte de la Universidad Española. Ya digo que tiene 19 años y por lo tanto esto ha cambiado mucho, pero no conozco otras estadísticas y otros datos que pueda aportar de carácter general. Es cierto que las universidades nos ofrecen, por ejemplo, a los comités de grado todos los años, pues estadísticas de los egresados, cuántos han encontrado trabajo, qué tipo de trabajo han encontrado, etcétera, etcétera. Pero no hay un análisis general de todas las universidades españolas. Por lo tanto, yo creo que lo único que tenemos a mano es el libro blanco que se hizo, ya digo, con motivo de la
ejecución del Plan Bolonia, y es del 2005, ya es verdad que tiene 19 años, pero es lo que podemos aportar, ¿no? Entonces, aquí tenemos, en primer lugar, cuánto tiempo transcurre desde que se termina la carrera hasta que se encuentra el primer empleo. Y vemos que la mayoría de los egresados tardan menos de un año. Es decir, que en menos de un año el 65% o entre 1 y 2 años el 26%, es decir, el 90% prácticamente encuentran trabajo en menos de 2 años. El 65% en menos de 1 y el 90% en menos de 2 años, ¿no? Bien, ¿qué experiencia laboral hay tras finalizar los estudios? Bueno, pues del 100% de los egresados, solamente el 83% cuentan con experiencia laboral después de terminar los estudios. ¿Por qué? Pues seguramente porque muchos de nuestros egresados o algunos de nuestros egresados pues es gente, al menos nos pasa a nosotros aquí en Valladolid, es gente que se ha prejubilado, directamente se ha jubilado a su edad correspondiente y vienen a hacer la carrera por los motivos que sean. En muchos casos a mí me lo han reconocido pues porque en su momento no pudieron estudiar Historia del Arte y es lo que siempre les hubiera gustado hacer o estudiar y lo dejan para cuando se han jubilado. Entonces, lógicamente, esas personas no van a buscar trabajo, ¿no? Entonces, de ese 83% de nuestros egresados, hay casi un 20% que no busca trabajo. De ese 83%, pues el 61% tiene experiencia laboral en materias relacionadas con la historia del arte, pero luego hay un 40% que tiene experiencia laboral en otras materias. Y yo aquí quería detenerme un poco, porque creo que, por supuesto, nosotros estudiamos la carrera de Historia del Arte para dedicarnos a cuestiones de Historia del Arte, pero no se nos pueden caer los anillos si, por lo que sea, por las circunstancias que sean, tenemos que trabajar en otras cosas. Es decir, yo se lo digo a los alumnos del ejercicio profesional de la Historia del Arte. Un director de museo, básicamente, a lo mejor el 80 o el 90% de su trabajo lo destina a gestionar el museo, a la gestión del museo. No tiene nada que ver con investigación de las obras que tenga el museo, ni con cuestiones museográficas. Es simplemente gestión de personal, gestión del día a día del museo. Es decir, que no pasa nada por dedicarnos a otras cosas, ¿no? Y esto creo que tenemos que hacernos la idea, porque en muchas ocasiones tendremos que dedicarnos a otras cosas que no son directamente la historia del arte. Bueno, estos son los perfiles relacionados con la historia del arte, de los que podemos hablar, es decir, la protección y gestión del patrimonio histórico, artístico y cultural, la conservación, exposición y mercado de obras de arte, museos, galerías, etcétera, difusión del patrimonio artístico, interpretación, turismo cultural, guías turísticos, etcétera, etcétera, programas didácticos, la investigación y la enseñanza, por supuesto la enseñanza en medias, que ahora veremos que es pues la parte fundamental de las salidas profesionales, pero también la enseñanza universitaria, en un grado más pequeño, lógicamente, o la investigación. Y por último, la producción, documentación y divulgación de contenidos en la historia del arte. No sé, una alumna de este año de los que tengo yo me ha dicho que su idea es pues trabajar en empresas audiovisuales y preparar pues las puestas en escena de series, por ejemplo, de series históricas, en fin, que se puedan producir en España, ¿no? Pues algo de eso sería, ¿no? Bueno, este sería entonces la proporción de esos perfiles profesionales, la proporción de egresados que se dedican a esos perfiles profesionales. Como veis, el 26% se dedica a conservación, exposición y mercado de obras de arte, es decir, los museos. El 20% se dedica a la difusión del patrimonio artístico, el turismo, etcétera. Y el 25% se dedica a la enseñanza, investigación y enseñanza, pero que fundamentalmente es la enseñanza y fundamentalmente como enseñanza en medias, ¿no? Y el resto, bueno, pues la protección y gestión del patrimonio en 12%, por supuesto esto es muy interesante y es en todo lo que hace referencia a la gestión del patrimonio que están transferidas a las comunidades autónomas. En fin, el 12% que serían otros y el 5% que sería la producción, documentación y divulgación de contenidos en historia del arte. Claro, hay una de las salidas más lógicas, aunque es verdad que últimamente
los alumnos parece que huyen de ello como de la peste, pero yo, desde mi punto de vista, creo que la salida más lógica, y además ahora mismo hay unas oportunidades extraordinarias, son las oposiciones, claro. Es verdad que las oposiciones te van a atar a opositar durante 2 años, 3 años, hasta que saquen las oposiciones, pero es una de nuestras salidas naturales, tanto oposiciones a medias, a enseñanzas medias, como oposiciones a museos, archivos, bibliotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este momento, además, hay el Estado, como se han dado cuenta de que no encuentran personal formado, suficientemente formado como para acceder a estas plazas, pues está empezando a formar, está sacando becas, está sacando programas de formación para prepararse para ser archivero o para ser conservador de museo, etc. Por lo tanto, y además están saliendo muchísimas plazas que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, quedan vacantes. Estamos hablando de que hay a lo mejor 50 plazas para conservador de museo y solamente se cubren 18, 20, 25. Es decir, quedan libres casi más de la mitad de las plazas. Y esto está año tras año en los últimos años. Es verdad que veníamos de unos años de muchas carencias, donde había muy pocas plazas al año, pero en este momento llevamos unos cuantos años donde no sobran plazas, es decir, no se cubren todas las plazas que existen en las oposiciones. Por lo cual yo creo que en este momento es una oportunidad magnífica el opositar porque ya digo, hay muchísimas plazas. Estamos hablando de 50 plazas de conservador de museo, de 50 plazas de ayudantes y lo mismo en archivos, ¿no? Entonces, y no se cubren, ya digo, es una lástima. Y luego están los posgrados que en muchas ocasiones son imprescindibles, son necesarios para optar a determinadas becas, por ejemplo, becas de gestión de gestión cultural en el exterior, que son muy interesantes. Es necesario, por supuesto, hay que hacer un posgrado para ser profesor de instituto, claro está, pero para optar a muchas otras becas y posibilidades que existen, ¿no? Antes de pasar aquí, bueno, esto no lo veréis porque es imposible, pero esta es una foto de recorte de la página web del Ministerio de Cultura. Si entráis en el Ministerio de Cultura directamente, ponéis en el navegador Ministerio de Cultura, podéis abrir la pestaña de becas, ayudas, subvenciones y empleo público. Y ahí veis todas las becas que hay. Aquí veis becas, ayudas, subvenciones y tenéis, por ejemplo, las becas de Formarte, que son unas becas que da el Ministerio de Cultura para formarse en museos, en archivos, en bibliotecas, etc., ¿no? Está un programa muy interesante que solamente afecta a los archivos, que es Tandem. Este programa consiste en la formación de recién egresados para formarlos para optar a las oposiciones de archivos. Salen a lo mejor 8 o 10 plazas por archivo nacional. Claro, aquí en Valladolid tenemos 2 archivos nacionales, con lo cual tenemos cierta ventaja, pero bueno, esto también se está haciendo en Madrid, se está haciendo en Sevilla, donde hay archivos nacionales, se está haciendo en Barcelona, donde hay archivos nacionales, ¿no? Y se les forma, al mismo tiempo que se les forma teóricamente sobre archivística, se les forma también de manera práctica, catalogando documentos, etcétera, y además se les paga, es decir, reciben una pequeña paga, no sé cuántos son, 800 euros, 700 euros al mes, es decir, y es una formación de casi un año, y bueno, para que tengáis una idea, el año pasado las personas que había en Valladolid formándose con esta beca, o con esta ayuda, con este contrato, uno de ellos, el que salió el número 1 de la oposición, ganó, aprobó la oposición bueno, en este caso de archiveros, los conservadores archiveros y de ayudantes de archivos. Él sacó la primera plaza tanto en archiveros como facultativos de archivo, como en ayudantes de archivo, ¿vale? Y varios más de sus compañeros que se habían formado aquí en Valladolid, en Simancas y en Chancillería, pues sacaron las oposiciones. Es decir, yo creo que es una muy buena oportunidad la que existe en este momento, ¿no? Y para terminar, y ya podemos entrar para que hablen los otros dos ponentes y entrar en el debate, os he querido traer un poco
¿Cómo se plantea esta asignatura? ¿Cómo he planteado yo esta asignatura? Bueno, aquí tenéis los temas, que son los mismos que os he comentado, aquí las salidas naturales que tenemos en la historia del arte, pero después, ¿cómo he enfocado yo la asignatura? Claro, yo a los alumnos les digo que yo no soy un empresario que contrata gente, yo soy un profesional de la docencia universitaria que sabré mucho de investigación, o sabré mucho de dar clases, pero nada más. Pero yo intento, en fin, me he buscado la vida de alguna manera y lo que hago es llevarles nosotros tenemos 4 horas a la semana de clase, una hora a la semana la vamos a dedicar a salir fuera y a hacer prácticas y después otra hora es la hora teórica que yo les doy y hay 2 horas seguidas que aprovechamos para salir fuera. Entonces salimos a los museos, archivos, instituciones culturales que tenemos en Valladolid. Claro, bueno, vamos andando, ya llegamos bien. Entonces hemos ido al Museo Nacional de Escultura, al Museo Provincial de Valladolid, al Museo Patio Herreriano, hemos ido al Archivo de la Real Chancillería, hemos ido a una galería de arte. Claro, el problema de las galerías de arte de anticuarios en Castilla y León, bueno, iba a decir casi en nuestro país, ¿no? Porque con todas las limitaciones que tenemos para la patrimonio, el mercado del arte es muy raquítico en España. Y más en Castilla y León, si queremos, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a una galería de arte y entonces allí el galerista pues, les explica lo que hace, en fin, cómo se mueve, cómo organiza sus exposiciones, etcétera, etcétera. Lo mismo que han hecho hacen en el Museo Nacional de Escultura o en el Museo Provincial de Valladolid, que nos explican, pasamos por todas las secciones del museo y nos van explicando qué es lo que están haciendo. Nos explican cómo se hacen las oposiciones, qué tipo de oposiciones son, etcétera, ¿no? Luego, para la gestión de patrimonio, lo que hacemos es acudir al Centro de Restauración de Simancas, que es el Centro de Restauración de la Junta de Castilla y León, de la Dirección General de Patrimonio, y allí nos explican también pues, todo lo que hacen los funcionarios que trabajan allí. Tenemos una charla que da un profesor de esta universidad, un profesor asociado, que está relacionado también con la Junta de Castilla y León y que se dedica a hacer estudios y trabajos para la Junta. Entonces, bueno, pues es otra posible salida para los egresados, es decir, ofrecer sus trabajos de investigación y de catalogación a la Junta de Castilla y León, que saca todos los años pues, una serie de proyectos, de ofertas, de restauraciones, el estudio de las pinturas murales de tal zona, el estudio de la carpintería de armar de tal zona. Entonces, eso se puede también, con los contactos evidentemente que son necesarios, se puede también optar a ellos, ¿no? Y luego las enseñanzas medias, viene un profesor de enseñanzas medias y nos da una charla durante 2 horas, nos explica toda la problemática de las enseñanzas medias, las oposiciones, los interinos, etcétera, etcétera. Y las enseñanzas universitarias y la investigación, lo que hago es que, bueno, pues cojo a los contratados que tenemos aquí, predoctorales y doctorales que tenemos en el departamento y bajan a la clase y les dan una charla sobre cómo es el mundo, ¿no? De investigación, en fin, de doctoral, etcétera. También lo que hago es aprovechar a la antigua FUNGE, ahora ya no se llama FUNGE, la FUNGE aquí en Valladolid es la Fundación General Empresa, la antigua Fundación General Empresa de la Universidad. Es decir, ahora se llama Fundación de la Universidad de Valladolid, es la fundación que procura o intenta unir el mundo empresarial con la universidad. Entonces, ellas vienen y nos dan unos talleres sobre LinkedIn, sobre cómo hacer un currículum vitae, sobre cómo hacer una carta de motivación, una carta de presentación. Hoy, por ejemplo, hemos tenido 2 horas en la que una de estas funcionarias o trabajadoras en la fundación nos ha dado un taller sobre LinkedIn, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo más o menos hago para dar forma a esta asignatura, que es verdad que es un poco rara, ¿no? No se trata de estudiar a Goya ni a Murillo, se trata de hacer otras cosas totalmente distintas, ¿no? Y creo que nada más, yo creo que ya puedo dejar paso al resto de los ponentes.
Bueno, muchas gracias, Luis. Me parece que has planteado cosas muy interesantes y me temo que vamos a tener a los alumnos a partir de ahora, a los asistentes a este webinar, pidiendo en todas las universidades una asignatura como esta, que me parece que puede resultarles de gran interés. Sí es verdad que en muchos sitios yo sé que no existe la asignatura como tal, pero sí que se hacen actividades también pues muy en la línea de lo que tú comentas para ir orientándoles en su futuro profesional. Bien, partiendo de esta pequeña introducción, de esta base que nos ha aportado el profesor Vasallo, vamos a dar paso ya al debate. Como comentaba el profesor Azanza antes, lo hemos estructurado en 3 bloques y comenzaremos por el primer bloque dedicado a la enseñanza en secundaria y en bachillerato. O sea, enseñanzas medias para que nos entendamos todos, y cada bloque va a tener en principio un ponente principal, si bien los 3 ponentes van a participar, por supuesto, libremente, donde veáis vosotros que podéis y queréis aportar vuestra opinión. Y los asistentes pueden a través del chat pues también plantear dudas, preguntas, comentarios, lo que consideren que puede ser de interés, y intentaremos trasladarlo y hablarlo durante el debate. Quiero también en este primer bloque dedicado a las enseñanzas medias comentar que este webinar lo pensamos en su momento como un marco general para entender un poco este asunto de las salidas profesionales de la historia del arte, pero que tendrá continuidad si consideramos que tiene interés, que creo que sí, en otros webinars más específicos sobre alguna de las temáticas que aquí salgan y de las salidas que puedan ser más interesantes para nuestros estudiantes. Y de hecho, en el mes de diciembre hay ya planteado desde el CEA un webinar precisamente sobre enseñanzas medias, historia del arte y enseñanzas medias, al que ya aprovecho para invitar a todos aquellos que puedan tener interés en esta materia. Y bueno, pues a través de la web del CEA pues, se informará puntualmente de la fecha y hora y los datos para poder acceder a este webinar. Y bueno, ya sin más dilación, pues nuestro ponente principal para este primer bloque será Diego Pisabarros, que creo que está por ahí. Buenas tardes, Diego. Veo que estás, pero no te vemos de momento. Ahí está. Hola, buenas tardes, Dolores. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias también por participar. Bueno, Diego, como comenté antes en la brevísima presentación, es un egresado muy reciente y bueno, pues con él vamos a hablar de lo que él tiene más fresco, que es el tema de las enseñanzas medias, puesto que acaba de terminar el máster bueno, en León lo llamamos el MUFPES, para abreviar el máster universitario de formación del profesorado, etcétera, etcétera. Y yo quería plantearte una primera cuestión para ir rompiendo el hielo y a partir de ahí pues ya vamos viendo. Y es si como alumno que acabas de terminar esta fase más académica de tu formación, consideras que los grados, que tal y como están planteados actualmente en la Universidad Española, y los posgrados específicos de formación del profesorado forman adecuadamente para la práctica de la profesión. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues la verdad que es una pregunta muy recurrente en un primer momento, pero desde mi propia experiencia diría que estos estudios pues, ofrecen una base teórica bastante sólida y que ayudan a generar pues, esa visión crítica sobre la historia del arte y la historia en sí mismo, pero sí que es cierto que quizás podemos tener que no siempre están orientados pues, hacia la propia enseñanza práctica de la enseñanza media. Que, a ver, bueno, lo explico. A menudo pues, nos encontramos con programas universitarios que están pues, más enfocados en lo que sería pues, en el análisis profundo de los propios datos, textos, obras, investigación, y luego faltaría, digamos, pues la parte que el grado no cubre, es decir, esos aspectos más pedagógicos o didácticos específicos de lo que sería pues, la parte práctica de esta salida profesional. Y ahí sería pues, donde entraría en juego lo que es el máster de formación del profesorado, teniendo, pues, digamos, ese epílogo o ese papel crucial pues, para formarse y aprender sobre, bueno, sobre estas cuestiones en cuanto a metodología, desarrollo de aprendizajes activos y bueno, la gestión del propio aula.
y bueno, una adaptación de los contenidos según qué niveles o ciclos para este amplio rango de alumnos. Pero bueno, también presenta sus carencias que al fin y al cabo, hasta que no se desarrolle esa parte práctica, digamos, no se enfrenta uno a lo que es esta salida profesional. Y en el desarrollo del practicum, que es donde tomáis ya más contacto con los centros, ahí cómo lo veis, porque yo, bueno, por mi experiencia en este máster en el que di clase bastante tiempo, era donde, bueno, se veía cómo los alumnos se tiraban a la piscina, ¿no? Y a veces pues se tiraban a la piscina pensando que su formación anterior pues tampoco les habían preparado para el choque, ¿no? No sé cómo lo has vivido tú. Y tus Claro, sí que es compañeros, verdad. también un poco tienes la experiencia, me imagino, de tus compañeros que han hecho el máster contigo. Yo comentándolo con mis compañeros, pues coincidíamos en lo mismo, que al final el máster se basa en otra vez a volver a esa dinámica teórica, que es cierto que presenta un amplio rasgo más, digamos, homogéneo para todas las ramas, pero para las situaciones, digamos, de desenvolverse en sesiones magistrales, en las propias prácticas, no sabes cómo funciona hasta que estás en el centro asignado de prácticas y estando con tu tutor. Eso al final es cierto y quizás en parte pues para poder rodar un poco más, incluso deberían durar hasta más las prácticas, que eso, bueno, irá variando en función del máster de cada universidad o cómo esté enfocado, pero sí que es como tirarse a la piscina y ver cómo desenvolverse, que claro, la base teórica la tenemos tanto del propio máster como del grado, pero luego pues tener esas técnicas y esas habilidades para luego pues adaptarse al grupo, porque al fin y al cabo para que ese alumnado aprenda hay que adaptarse a él y llegar a los objetivos o competencias establecidas. ¿Y tú crees que el grado, y bueno, traslado también la pregunta a Luis y a Jorge incluso, más allá de los contenidos, forma realmente en competencias profesionales, o sea, que sean de utilidad y que puedan ser aplicables en este caso en la docencia? O en el caso, por ejemplo, de Jorge, ya más en su ámbito profesional. O sea, realmente estamos formando alumnos historiadores del arte que sean realmente capaces de desenvolverse en la práctica profesional. Yo creo que sí, porque al final siempre va a ser un discurso desde el propio mundo de la investigación que hay que ir amoldándolo, por así decirlo, desde un rango divulgativo o al caso académico que sea oportuno, pero lo que es la propia base está presente y luego también se desarrollan las diversas técnicas para poder adecuarse al público al que está presente, siendo pues una clase o siendo otro medio de divulgación. Sí, yo No sé, creo, Luis, ¿cómo lo ves? Tú que yo- tienes una experiencia de trato con los yo alumnos. creo que Jorge debería decirlo, ya que él ahora mismo está trabajando, hace poco que terminó la carrera y está trabajando, debería decir si a él le valió lo que le damos en la carrera. Hola, buenas tardes. No sé si me escucháis bien. Sí, Sí. muy Vale. bien. Bueno, pues a mí en concreto todo lo que es la enseñanza teórica de la historia del arte, que luego obviamente sí que aplicas en tu día a día y en mi caso también en la preparación de la oposición y demás, eso sí que te sirve. Pero luego también te ayuda a formar un poco tu ojo, a ver el arte de una manera diferente, porque al final lo ves de una forma mucho más profesional que a lo mejor una persona que no haya estudiado la carrera. Pero sí que es cierto que en mi campo tan concreto de la museología, de la museografía y del tratamiento del patrimonio, en el caso de los museos, por lo menos el programa del grado de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, cuando yo lo estudié, que no sé si habrá cambiado o si en otras universidades será diferente, que me imagino que los programas serán bastante diferentes, a mí no me sirvió demasiado en el campo práctico. O sea, hay que ser sincero, porque sí que es cierto que tuvimos una asignatura de museografía, pero realmente de lo que das en la asignatura a lo que luego es en la vida real no se parece demasiado. Porque también tienes que afrontar una serie de problemas, tanto económicos como de cualquier característica que al final, hasta que no lo ves en persona y hasta que no estás metido en el mundo, no eres capaz de hacer Hombre, esto un poco.
idea. Entonces, al final, desde del campo teórico, bien, pero luego Claro, es que un grado como este no podemos esperar que nos vaya a formar completamente, ¿no? Para todas las salidas profesionales que hay muchísimas salidas profesionales. Entonces, lo que hace un grado es darnos, bueno, pues unos recursos, unas herramientas que luego nosotros deberemos aplicar y con nuestra formación, bien, formándonos constantemente, etcétera, etcétera, vamos a poder aprovechar y a salir bien de los retos que nos vayamos a enfrentar, ¿no? en nuestro trabajo. Entonces, en fin, yo creo que tú, Jorge, que aprobaste unas oposiciones al cabo de poco tiempo después de haber terminado la carrera o el grado, pues creo que sí que te tuvo que servir. Es cierto que a lo mejor para tu vida diaria en el museo, para lo que tienes que hacer en el museo ahora mismo, pues es verdad, no se te formó, pero es que es imposible poder formar a todo el mundo en todas las posibilidades que existen, ¿no? de trabajo. Claro, pero eso también era un poco a lo que me refería, que al final la carrera te ayuda, pues eso, a tener el ojo preparado para luego afrontar todo este tipo de exámenes y de pruebas que al final es mucho más fácil después de haber hecho todos los comentarios en las asignaturas y de haberlo estudiado de esa manera, eso sí que es cierto. Sí, y yo también ahí quería aprovechar para decir que, bueno, algo he dicho antes y se lo digo a los alumnos, ¿no? No podemos esperar a trabajar todos, no podemos trabajar todos en museos o en archivos o siendo profesores de enseñanzas medias o de enseñanzas superiores. No hay trabajo para todos, ¿no? Entonces, tenemos que estar abiertos a lo que pueda venir. Y la carrera nos está formando y nos está preparando y nos están obligando a hacer un montón de trabajos para los que tenemos que utilizar un montón de bibliografía, un montón de información que vamos a saber, bueno, pues coger de aquí, de allá, resumir, sintetizar ideas, sacar las ideas principales. Vamos a tener que hacer presentaciones. Esto se lo digo a mis alumnos siempre. Yo cuando hice la carrera aquí en Valladolid no salí ni una vez al estrado a hacer una presentación oral de un trabajo. Nunca, jamás, nunca salí. O sea, en 5 años de carrera nunca salí a hacerlo. Y ahora vosotros salís todos los años varias veces, ¿no? Porque los trabajos hay que exponerlos. Entonces, eso da un bagaje, eso da un pozo, eso da una manera de saber estar y de comportarse que os va a venir de maravilla a la hora de enfrentaros a la vida profesional, al trabajo futuro, ¿no? Entonces, yo esto se lo digo, se lo comento siempre y tenemos que sabernos también vender de cara a los empleadores, de cara a los futuros trabajos, saber que, bueno, pues tenemos cada uno según sus posibilidades y según sus características. No todos somos iguales. Habrá unos que tengan más creatividad que otros, habrá otros que sean más obsesivos con ciertos temas y, sin embargo, otros pues se adapten mejor a las circunstancias. Cada uno tenemos nuestras capacidades distintas, pero tenemos que saberlas vender y las hemos ido mejorando, las hemos ido enriqueciendo. Creo que es así en el grado, ¿no? Y eso nos va a permitir trabajar en otras cosas, no solamente a lo mejor en la cultura, en la gestión, sino en otros campos, ¿no? Y no pasa nada, no se nos pueden caer los anillos, como decía antes, no pasa nada por trabajar en una empresa de lo que sea, ¿no? Y a lo mejor hay empresas que necesitan gente de humanidades pues para preparar las ayudas y las subvenciones europeas que son tan engorrosas y tan difíciles de hacer, y a lo mejor somos nosotros los de humanidades los que sabemos hacer ese tipo de cosas, más que a lo mejor un técnico que sabe programar ordenadores y ya está, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que debemos ir por ese camino, ¿no? Y tratar de vendernos así, ¿no? A ver si es posible, a ver si les entra en la cabeza a tanta gente, a la sociedad en general, que nosotros no valemos solo para dar clases o para investigar sobre no sé qué, sino que valemos para estar en la vida real y para realizar este tipo de actividades tan tipo más económico o más práctico, ¿no?
Sí, Luis, yo me refería un poco a eso, al tema de formación en competencias, que al final el sistema en el que estamos es lo que nos pide, ¿no? No solamente que formemos en contenidos, sino que nuestros estudiantes puedan desarrollar competencias tan básicas para cualquier tipo de trabajo como yo voy a hablar de las que hay en la Universidad de León, pero entiendo que con distintos nombres las hay en todas, pues el razonamiento crítico, la gestión de la información, la capacidad de organización, etcétera, el aprendizaje autónomo, que sirven para cualquier trabajo. Creo que son competencias que deberían ser transversales para cualquiera que se forme para cualquier salida laboral. Me refería también un poco más a eso y estoy muy de acuerdo con lo que Luis ha comentado. Y en este punto querría animar también a nuestros asistentes a que ellos planteen también un poco su visión, puesto que hay muchos estudiantes, sobre estas cuestiones, ¿no? Si nos forma realmente nuestra formación académica, tanto en grado como en posgrado, para ese futuro profesional, si ellos se sienten suficientemente formados. Y también, bueno, pues un poco en relación, me gustaría preguntarle a Diego, ya que estamos en el tema de la enseñanza secundaria, pero creo que Jorge podría también llevarlo un poco a su campo en el último de los bloques. ¿Cómo entendéis en vuestro momento vital vuestro futuro trabajo profesional como algo vocacional o como simplemente pues, una cuestión práctica, puesto que todos tenemos que trabajar para ganarnos la vida? Y cómo se hacen esas elecciones, si vosotros que estáis en el momento, Jorge ya ha hecho esa elección, Diego está ahí en ello y muchos de nuestros asistentes estarán al menos pensándolo, si se tiene en cuenta lo que nos gustaría ser en la vida, si hacemos una proyección de cómo nos gustaría ser dentro de unos años y cómo aplicamos nuestra formación en eso, o si simplemente es una cuestión pragmática de pensar, bueno, yo me voy a dedicar a esto que bueno, pues me permite ganarme bien la vida en poco tiempo. No sé si me gusta o no me gusta, pero me soluciona, ¿no? la papeleta rápidamente. No sé cómo lo veis vosotros. No sé si hablo yo primero ahora o... Bueno, sí, Diego, si estás tú ya en el ejercicio de la palabra, adelante. Vale. Yo creo que en este caso para la enseñanza es un trabajo muy vocacional porque, bueno, ya de primeras se puede decir que es un trabajo de cara al público y no todo el mundo para eso pues se siente a gusto trabajando de esa manera y encima pues es un público muy exigente, estamos con adolescentes y además pues les estamos formando. Y ya no solo estamos en cuestiones relacionadas con pues, transmitir los contenidos, sino que también pues, gestionar la situación, cómo evoluciona la clase, problemas internos que puedan desarrollarse. Es un aspecto a tener muy en cuenta y bueno, y como profesor pues hay que saber cómo adaptarse en función de esa metodología que se pueda desarrollar y también pues el grado de implicación que hay al respecto, que yo creo que es vital que el profesor se implique para, bueno, para mejorar el propio feedback con el alumnado, porque encima la asignatura mismamente de geografía e historia, por así decirlo, pues quizás puede que no sea de las más seductoras para ellos, por así decirlo, y encima en este momento de la sobreestimulación, a partir de las redes sociales y bueno, este tipo de cosas, pues no es algo que valoren demasiado, pero bueno, estar implicado es muy importante y para estar implicado a esos niveles es muy importante la vocación. Y al final, ese feedback o ese éxito que se puede tener, pues al mismo tiempo es gratificante. Y alguien, pues cuando está enfrentándose a este grupo, por así decirlo, pues lo siente y valora esta situación. Si no, lo vería como un trabajo normal y al fin y al cabo podría llegar a terminar cansando mismamente. Sí, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Que además yo creo que la docencia tiene que ser muy vocacional, si no me parece que tiene que ser una cosa pesadísima pensar en estar bueno, pues 40 años de tu vida dedicándote a algo que no te gusta y que además, como tú dices, es trabajar con un público difícil, ¿no? Porque los adolescentes no son nada fáciles. Yo, en este sentido, sí me gustaría, porque además nos queda ya muy poquito tiempo para este último bloque, y al hilo de algo que nos ha comentado Luis, que me ha sorprendido, solo el 25% de las salidas entre las salidas profesionales
profesionales que nos has comentado en tu presentación, solo el 25% se dedica a la docencia y me parece un porcentaje pequeño, pensando que tenemos todos un poco en la cabeza esa como salida profesional casi principal de los estudios de historia del arte y en general pues de historia, de geografía, de las materias humanísticas. Entonces, no sé si realmente tanto Diego, que viene de acabar el máster y habrá contrastado y habrá hablado mucho con sus compañeros de esta cuestión, como Luis, que en su asignatura tiene, me imagino que recoges, ¿no? Los sentimientos y las intenciones de tus alumnos, si realmente es solo una cuarta parte de los alumnos los que finalmente van a esta salida de la docencia, ya sea en medias incluso o en universidad, que es el bloque que ahora empezaremos enseguida. Perdona, Jorge, simplemente voy a dar un dato y enseguida te dejo a ti. Yo les he preguntado la semana pasada a los alumnos de cuarto, a los alumnos de esta asignatura, ¿cuántos van a hacer o cuántos pensáis hacer la oposición a medias? Es decir, ¿vais a hacer el máster de enseñanzas medias y luego vais a hacer oposición? Y ninguno levantó la mano. No digo que no lo hagan después, es decir, claro, la vida es como es, ¿no? Y al final te obliga a hacer cosas que a lo mejor no querías hacer antes, pero en este caso ninguno levantó la mano. Por supuesto que tenemos algunos que lo hacen, pero no sé si tantos, ¿eh? Y Jorge, tú a lo mejor tienes más contacto con antiguos compañeros tuyos, tal, y podrías decirnos. Pues yo también, de lo que comentábamos en su momento, creo que de los 30 o así que acabamos la carrera, a lo mejor 4 o 5, no muchos más que sepa. Luego, pues eso, al final tampoco sabemos los caminos que lleva luego la gente más adelante. Pero sí que es cierto que también a lo mejor estamos un poco condicionados porque no explicamos solo historia del arte cuando somos profesores. Entonces, a lo mejor eso a mucha gente le puede echar para atrás, no tanto por la historia, sino a lo mejor por la geografía. Que es a mí, por ejemplo, una de las cuestiones que cuando yo me planteé para qué camino tomar, es una de las cuestiones que me echaba un poco para atrás. Y también que al final, como comentaba Diego, también es una cosa muy vocacional que tienes que tener muy claro, porque al final pues son muchísimos años dando lo mismo, haciendo lo mismo, entonces al final lo tienes que tener muy claro y yo creo que la gente, salvo que lo sepas desde el principio, yo creo que la gente no se atreve a dar el paso en ese camino de la educación, yo creo precisamente por eso. Entonces es un poco complicado. Diego, no sé cómo lo... Se cumple ese porcentaje que decíamos. Aproximadamente un 5% se va a dedicar a la docencia, más o menos. Sí. Lo que comentaba Jorge era un poco, vamos, la situación con algunos compañeros que sí que es verdad que con los que he cursado el máster, la gran mayoría éramos, o bueno, del doble grado, que también soy graduado en historia, o de historia, sí, o de historia solo, no había nadie de historia del arte y el miedo que hay es eso, porque al final al enfrentarse a estas oposiciones, pues el mayor temario es el de historia, pero incluso tiene más temas, por así decirlo, geografía que historia del arte. Y quizás pues piensan que no van a controlarlo de la mejor manera posible y encima estando geografía, que pues sí que ya es una cosa que no se ve obviamente en el propio grado, pues es una de las primeras cosas que desechan como opción. Uh-huh. Bueno, yo creo que para seguir avanzando y podemos pasar al siguiente bloque y bueno, vuelvo a animar a los asistentes a plantear sus cuestiones a través del chat para poder también contrastar pues, otros puntos de vista. En este punto pues cedo la palabra a mi compañero, a Javier Azanza, y pasamos al bloque siguiente. No dejamos la docencia porque vamos a hablar de investigación y docencia universitaria también como salida profesional. Así que, bueno, Javier, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Dolores. Creo que me escucháis, pero parece ser que no se me ve. No se te ve. Pues debe haber... el ordenador me ha autocensurado. Bueno, no perdéis absolutamente nada. Lo importante por lo menos es que me escuchéis, aunque ya lo siento. De todos modos, efectivamente, han surgido toda una serie de cuestiones en este primer bloque en el que, en todo caso, si más adelante tenemos tiempo al finalizar, pues pueden volver a plantearse, pero vamos a ir avanzando, si os parece, ahora en los contenidos. Y como bien decías, Dolores, nos centramos en este segundo bloque en lo que es investigación y docencia universitaria.
Vamos a comenzar por la investigación porque de alguna manera es un poco la base también de esa futura docencia en la universidad. Claro, en la universidad esta investigación exige autonomía, iniciativa, sentido crítico, ese rigor metodológico que debe exigirse a toda investigación y sobre todo quizás hay un tema que a veces resulta igual secundario, pero que en la actualidad y más en un futuro inmediato va a estar muy, muy presente, que es todo lo que tiene que ver con unos parámetros de deontología y de ética profesional y que, bueno, todas las universidades recogen además o deben recoger en sus códigos éticos y deontológicos. Partiendo de todo este contexto, me gustaría iniciar esta segunda parte del debate con Luis, preguntándole un poco cuáles considera él que deben ser los rasgos diferenciales de la investigación en historia del arte, en este caso en la universidad. Y sobre todo, bueno, si en la actualidad, bueno, merece la pena iniciar esta carrera profesional que evidentemente es apasionante, pero que es larga y es incierta. No sé tú cómo ves, Luis, cuando alguien te propone, llama a la puerta de tu despacho y te dice que quiere iniciar una tesis doctoral, o esa primera conversación que mantienes con esa persona. Pues intento que desista. Perdón, pero es que es así, intento que desista. Pero la gente no desiste y la gente quiere investigar y quiere hacer cosas, la entiendo porque yo también, a mí me pasó lo mismo. Pero es verdad que la investigación y la carrera universitaria es una carrera a larguísimo plazo, es una maratón, no más que una maratón, es que es tremendo, ¿no? Entonces hay que saberlo, hay que conocerlo, tienes que estar dispuesto a dedicar muchos años de tu vida a la investigación y después iniciar una carrera muy incierta, una carrera docente muy incierta, que te va a llevar por una serie de figuras profesionales muy mal pagadas. Entonces yo todo esto, cuando alguien viene a mi despacho y me dice tal, es lo que le digo, porque es que creo que debemos ser absolutamente sinceros y honrados con la gente, ¿no? Y con nuestros alumnos y aconsejarles bien. Entonces, claro, yo les digo, si estás dispuesto a todo esto, adelante. Si no, pues mira, es mucho mejor que te dediques a otra cosa, porque es que vas a dedicar muchos años de tu vida y al final, no sé, lo vemos todos, ¿no? Todos los profesores y todos los alumnos que están ahora mismo en un grado de Historia del Arte y de cualquier otra carrera, ven pues, que hay asociados que están ganando 4 perras y ya son mayores y entonces salen plazas o no salen. Y es muy ingrata la carrera universitaria, ¿no? Pero bueno, es tan bonita después, o sea, es tan bonito investigar y es tan bonito dar clase en una universidad, al menos para mí, que merece la pena, todos esos sacrificios merecen la pena. Entonces hay que poner ambas cosas en la balanza y decidir y ya está, y ya por ello, ¿no? Pero yo creo que los que dirigimos tesis, en fin, somos profesores, tenemos que ser muy honrados, muy honestos y decir estas cosas, porque hay que saberlas, es decir, hay que saberlas. No podemos, en fin, me parece fatal, lo siento, pero es así, ese profesor que, claro, que como que tiene que hacer méritos, pues venga, sí, dice que sí a todas las tesis y a ver qué pasa, ¿no? Porque luego tendrá más méritos porque tiene más tesis leídas. Bueno, pues lo siento, pero no. Se trata de que las tesis o la gente que quiera hacer esa tesis de verdad esté dispuesta, de verdad tenga vocación, de verdad y Luis, tenga ilusión por hacer esta carrera, ¿no? Tan difícil. ¿Qué perfil buscas o detectas tú en ese investigador o investigadora de historia del arte en la universidad? ¿Cuáles son un poco esas características que tiene que reunir ya de entrada? Bueno, tiene que tener mucha ilusión por hacer la tesis, tiene que estar convencido, convencida de que la quiere hacer de verdad y a pesar de todo lo que yo le pueda decir en contra, insiste y quiere y lo hace y entonces una vez que ha convencido, porque es verdad que es su vocación y es su interés máximo hacerla, pues adelante, es que no queda otra, o sea, hay que ir adelante porque eso es lo que ella quiere o él quiere hacer. Y ya está, y hay que ayudarle todo lo que sea, ¿no? Pero fundamentalmente la ilusión, las ganas, eso es lo fundamental, ¿no? Y bueno, por supuesto, un buen currículum, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente la ilusión. Yo creo que eso es la vocación para investigar y para ser docente universitario.
Claro. Y en este periodo, en estos años que está investigando, que está vinculada también en muchos casos a la universidad, ¿crees que la universidad facilita de alguna manera el ir desarrollando una primera labor docente? Es decir, ¿tienen posibilidad de impartir docencia? ¿Esto depende de cada universidad? ¿Cómo se puede hacer compatible durante la investigación? Es decir, no Sí. después, sino el poder hacer compatible docencia e investigación desde los primeros años para ir despertando también esa vocación docente. Sí, bueno, yo creo que sí, en los departamentos universitarios se permite a los predoctorales o a los contratados ya postdoctorales, se les permite dar docencia, un mínimo de docencia o un máximo de docencia, en fin, pueden ser 6 créditos, pueden ser 12 créditos y tampoco se trata de utilizar una especie de mano de obra barata, ¿no?, de un predoctoral que está haciendo doctorado para dar docencia, pero sí que se les tiene que iniciar ya, dar 3 créditos, o dar media asignatura o dar, en fin, y que se vayan fogueando y que les vaya entrando también el gusanillo de dar clase, ¿no?, que es muy bonito. Entonces, eso se hace, ¿no? Por lo menos en este departamento se hace. Se permite ese acceso de todas estas personas en formación a la docencia. La realización de una tesis, Luis, yo creo que esto ha variado también de nuestros tiempos ahora. Es una de las cuestiones que se plantea ahora en el chat también. Nuestros tiempos eran más largas. Teníamos Sí. la tesina, teníamos luego la tesis. Yo creo que ahora por todo tipo de razones, por razones incluso de becas, de periodos de becas, creo que ahora mismo se ha reducido considerablemente. Es decir, el tiempo de tesis puede haber además una matrícula a tiempo parcial, a tiempo completo, pero creo que estamos hablando de un escenario distinto, ¿verdad? En la actualidad Sí, con respecto a lo que fue hace unos años la realización de una tesis. sí, Esto yo creo que facilita un poco esa labor. Sí, completamente distinto. Antiguamente, pues la tesis doctoral de 5 años no bajaba ninguna y luego eran unas tesis doctorales enormes, de 1000 folios, una cosa tremenda, ¿no? En este momento las tesis son completamente distintas. Lo normal, vamos, los años más o menos que están dispuestos para hacer una tesis son 3 años. Lo que pasa que es verdad que si estás trabajando, si estás tal, pues se te amplía casi a 5 años. Con 5 años de sobra para hacer una tesis como las que se exigen ahora, que, bueno, son tesis, en fin, de 400, 500 folios, como mucho, 300 folios. Incluso hay tesis que se hacen a partir de la presentación de distintos trabajos potentes, publicados en revistas de categoría, que luego se pueden unificar y armar un discurso para presentarlo como tesis doctoral, ¿no? Por lo tanto, es completamente distinto. Ya no son esas tesis enormes que teníamos nosotros de años y años trabajando en ello, sino que, bueno, por supuesto todavía se siguen haciendo así, ¿no? Pero ya no es obligatorio, ya no es tan necesario. Claro. Hecho, Aquí habría una cuestión, pero esto es a veces lo excepcional y sobre todo es que tiene que ser, claro, en personas que tengan muy clara esa vocación, que sería establecer una especie de cadena con distintos eslabones, ¿no? Es decir, que comenzásemos con el TFG, que el TFG nos llevase al TFM y que el TFM nos llevase a la tesis. Esto evidentemente nos permitiría además avanzar a un ritmo y tener un dominio del tema absoluto. Entonces, bueno, quizás para alguno de los alumnos o alumnas o que nos están escuchando, pues quizás puede ser también un buen planteamiento. Yo al menos en algún caso ya ha ocurrido así y la verdad es que esto facilita mucho la labor tanto de dirección como por supuesto de elaboración por parte del doctorando o doctoranda. sí, eso sí, por supuesto. Antiguamente se hacía así también. La tesina más o menos tenía que ver con la tesis futura, ¿no? Entonces, esto siempre se ha hecho así. Es lógico, ¿no? Pues se va trabajando sobre el mismo tema y se va avanzando. Entonces, vas acortando plazos, lógicamente. Muy bien. Dolores, no sé si tienes cuestiones también un poco ya centradas más en la docencia a nivel de universidad. Bueno, Diego, Jorge, también si queréis intervenir con alguno de los temas que hemos comentado ahora o si no, seguimos avanzando también en esta parte del bloque. Sí, Bueno, Javier. yo sí que quería... Sí, Jorge, adelante, perdona. No, va a ser una cosa muy breve, ¿no? Que al final también pensamos que la investigación tiene que estar siempre vinculada a la universidad y al ámbito de las tesis doctorales y de todo este mundo, pero desde otros espacios de la historia del arte también se puede investigar. Por ejemplo, mismamente en un museo, una de las labores más importantes del museo es la investigación de sus colecciones y de otras obras de arte relacionadas con sus colecciones que, aunque no las tenga el museo, también están vinculadas. Entonces, que también
si te gusta la investigación, pero no te quieres meter a lo mejor en el mundo universitario o en una tesis doctoral, también tienes esa otra salida y puedes investigar sobre a lo mejor colecciones que te interesan en concreto dentro de un museo en concreto. Claro, además es que la investigación es una de las funciones del museo, o sea que lógicamente quienes investigáis más, porque lo tenéis también más cerca sobre las obras contenidas en un museo, debéis ser en principio el personal del propio museo. Sí es verdad que por lo menos lo que transmitís muchas veces es que no tenéis tiempo de tanta gestión que tenéis que hacer para poder dedicaros a investigar. Que es un problema que también hay en la universidad. O sea, nosotros estamos hablando aquí de docencia y de investigación, pero somos docentes, somos investigadores y somos gestores. Cada vez la gestión nos ocupa más tiempo y hay que tener también en cuenta esa parte. Sí que estaba viendo en el chat que se preguntaba un poco por el tema de la tesis y preguntaba alguno de los asistentes cuántos años se tarda en realizar una tesis y le respondían desde el mismo chat entre 4 y 8 años dependiendo de que lo pidas a tiempo parcial, a tiempo completo, con prórrogas y demás y se echaban las manos a la cabeza. Es muchísimo, madre mía, dice alguien. Y es verdad que parece mucho tiempo, pero también es verdad que es un tiempo en el que, pues con los contratos predoctorales que hay ahora, tú ya estás trabajando realmente, porque además es un contrato, ya no son becas como eran antes, sino que, bueno, pues ya estás ganando un dinero. Es verdad que, como decía Luis, pues no es un trabajo muy bien pagado, sobre todo en los primeros estadios. Pero bueno, a mí sí me gustaría animar a la gente y de hecho yo cuando vienen a hablar conmigo para hacer la tesis les recibo con los brazos abiertos. No les digo piénsatelo mejor porque no sé en otros sitios, pero desde luego en la Universidad de León y me imagino que en las universidades pequeñas se vivirá también un poco de manera similar. No tenemos muchas vocaciones investigadoras. Y no es fácil que haya alumnos que quieran hacer la tesis, quizá precisamente por esto, ¿no? Porque lo ven como algo muy sacrificado, que es cierto. Pero bueno, yo creo que tenemos que transmitirles un poco nuestro entusiasmo. Decías, Luis, que es tan bonito y es verdad, es un trabajo que es enormemente satisfactorio si te gusta. Y bueno, mi experiencia con la gente, incluso con la gente más joven que empieza en este trabajo, todos te dicen lo mismo. Me ha costado un montón, llevo muchos años, gano poco dinero, he estado tiempo fuera de la universidad y por lo tanto no he podido tener una compensación económica por mi trabajo y demás, pero me considero un privilegiado porque hago lo que me gusta. Eso me lo han dicho muchísimas veces y yo creo que para aquellos a quienes les guste investigar y lo vivan como algo que les satisface y que les permite desarrollarse a nivel profesional y personal, pues hay que insistir en que también el que la sigue la consigue. Es decir, no es una cosa en la que te puedas rendir a la primera, tienes que ser insistente y saber que tienes que hacer, pues eso, unos años de trabajo muy sacrificado, pero que después la cosa tiene su compensación. Y bueno, lo digo para todos aquellos que estén escuchando y que estén pensando en esto, y también un poco para Diego, que va a empezar a hacer también su tesis doctoral, no lo vayamos a desanimar. Lo siento, Diego, desde luego, a ver, yo no quiero desanimar a nadie, pero yo creo que sí que hay que decir las cosas claras y decir que es una carrera de fondo, pero ya digo, no es un maratón, es más que un maratón. Entonces, eso hay que saberlo. Que si uno está dispuesto a ello, adelante, maravilloso. Yo lo hice, todos los errores lo hizo, en fin, y estamos los dos muy satisfechos de haberlo hecho. Entonces, pero hay que saberlo, es muy duro. Pero bueno, adelante, claro, por supuesto. Así es. Y muy bonito, claro. No, yo la verdad que tengo mucha ilusión de momento. Yo estoy muy contento y quiero seguir así y quiero hacer algo que me gusta bastante y creo que esto es, bueno, de momento es en lo que me quiero enfocar. Muy bien, pues adelante. Preguntan en el chat si es viable o posible opositar al mismo tiempo que te doctoras.
Pienso que la respuesta es sí, claro, tienes que trabajar más, pero viable o posible sí es, pero claro, si ya es sacrificado hacer una tesis, a la vez preparar una oposición, según de que sea esa oposición también, claro, hay oposiciones y oposiciones. Os voy a contar un caso. Bueno, el que es ahora mismo director del Museo de Burgos, opositó y sacó la plaza, no era director en ese momento, la plaza de conservador del Museo de Burgos, ahora ya es director, mientras hacía una tesis doctoral. Quiero decir que es posible, claro. Aquí, bueno, hay que trabajar más, pero sí, es posible. Terminó la tesis siendo ya conservador del museo. O sea, opositó mientras hacía la tesis y la leyó una vez que ya no era. O sea, que sí. Eso entiendo que depende pues, de la capacidad de trabajo y de implicación de cada persona, ¿no? Si es algo que te interesa mucho, por supuesto, pues te lanzas a ello y por supuesto que se puede hacer. Preguntan también en el chat, bueno, cómo el CEA puede o difunde la información sobre becas y bueno, pues toda esta cuestión de las salidas profesionales y bueno, invito a todos los asistentes a entrar en la página web del CEA, artecea.es, y a utilizar las redes sociales del CEA, que son, bueno, pues las habituales, las más frecuentes, en todas tiene canal el CEA, y a través de sus canales y de las redes sociales, pues sí que vamos difundiendo pues, la información que tenemos sobre convocatorias, becas, contratos predoctorales y demás. Como decía antes Luis, ahora hay muchísimas convocatorias. Hay que estar muy atento a todas ellas si nos interesa poder acceder a alguna y bueno, pues a través del CEA se difunden, pero también pues el Ministerio, las comunidades autónomas y demás pues difunden esta información, pero claro, hay que buscarla, ¿eh? No es tan fácil como parece, pero bueno, hay que estar un poco al día. Y bueno, yo creo que podemos seguir avanzando hacia el último bloque, puesto que además han salido ya cuestiones relacionadas con el mundo de los museos y de la gestión del patrimonio, que sería lo que ocupa nuestra atención en este tercer bloque. Y bueno, en ese sentido paso la palabra a Javier Azanza, que se ocupa de moderar esta parte final. Así es, pues muchas gracias, Dolores. Bien, en este tercer bloque, en efecto, nos vamos a centrar en cuestiones relacionadas con estas salidas que, digamos, tienen ese carácter más profesionalizante, como puede ser la gestión cultural, el patrimonio y la museología. Y en concreto, sobre el tema de museología, la verdad es que ya desde el primer momento de esta sesión están saliendo bastantes cuestiones. Así que, bueno, Jorge y también Diego y Luis, aquí vais a tener materia para poder intervenir. Claro, tanto el tema de gestión cultural, patrimonio, museología, son ámbitos que ofrecen un atractivo especial dentro de lo que es el grado de Historia del Arte porque marcan precisamente ese perfil profesionalizante que va más allá de la docencia y de la investigación. De hecho, es probable que muchos de nuestros estudiantes que estén, antes comentaba algo de esto Luis, estudiando el grado, quieran desarrollar un futuro profesional en alguno de estos campos. Yo creo que fue el caso de Jorge, que es con quien vamos a dialogar sobre todo en esta sesión, porque de hecho yo creo que su TFG ya iba sobre la modernización del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, con lo cual imagino que ya desde ese primer momento tenía más o menos claro cuál quería ser un poco el futuro al que quería dedicarse. Y es que de hecho, Jorge, en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, bueno, pues formas parte además de los equipos de conservación preventiva y restauración, por una parte, y creo que también de registro y documentación. Por lo tanto, creo que eres la persona indicada para preguntarte y que nos hables un poco de cuáles son las labores que se desarrollan dentro de un museo. Quizás hablarnos de esa especie de trastienda que hay, ¿verdad? De todo lo que hay detrás de un museo que quizás no se ve, pero que forma parte de ese día a día. En el chat nos preguntaban también hace poco pues, por la importancia de la conservación dentro del museo, incluso por esa propia labor de guía dentro del museo. Y bueno, ¿hasta qué punto un grado y un posgrado nos puede formar en estas tareas o cómo potenciarías tú quizás también esa formación desde los grados o desde los posgrados? Son, como digo, cuestiones que han ido saliendo en el chat y que creo que desde tu experiencia nos puedes ir poco a poco comentando, ¿no? Vale, bueno, han sido muchas cuestiones así de repente, pero voy a intentar a ver cómo lo encauzamos. A ver, pues sí, realmente los museos quizás sea una de las salidas más llamativas
porque al final, si nos gusta el arte, siempre pues acudimos desde pequeños a los museos y al final podemos tener el sueño de trabajar en un museo, que es lo que me ocurría a mí. Durante la carrera sí que me planteé acabar en alguno, precisamente los bloques que estamos tratando en este webinar, o como profesor de instituto o como profesor de universidad, pero finalmente pues me decanté por museos porque era lo que realmente quería. Respecto a la formación en el grado sobre este tema, bueno, ya lo hemos comentado un poco antes, al final pues es un ámbito tan específico que es complicado que al final el grado te forme en profundidad para trabajar luego en un museo. Para eso yo creo que pueden ser más útiles los másters, que es al final el camino que tomé yo en su momento de hacer ese máster de estudios avanzados de museos y patrimonio histórico de la Complutense, que aunque también lo que es el cuerpo de los estudios es bastante teórico, no es muy práctico, luego te permite, que es lo más útil, tener entre 3, 4 o 5 meses de prácticas en un museo. Entonces ahí eso es lo más útil y lo que de verdad te forma ese máster, porque al final ahí ves de verdad cómo funciona un museo, ves cómo funciona en el ámbito práctico y aprendes todas estas cuestiones que luego te van a servir en el futuro. Luego, no sé por dónde queréis que sigamos ahora. Sí, si quieres un poco, Jorge, la labor ahora mismo que estás desarrollando, sobre todo en esos ámbitos. Había bastante interés en todo el tema precisamente de la conservación, que se comentaba además que es algo que puede estar ligado incluso a la propia investigación dentro de un museo. Entonces, la parte de conservación y luego todo lo que hoy en día es, todo lo que tiene que ver también con tema de divulgación, de difusión de toda esa labor del museo, incluso a la sociedad, a los medios de comunicación. Estamos viendo cómo pues los grandes museos buscan un poco sobre todo el acercarse a la sociedad, a distintos, además, ámbitos de la sociedad, a grupos de generaciones distintas. Un poco, si quieres, esas dos facetas dentro del museo, la parte de conservación y la de difusión. Vale, bueno. Como ya recoge el propio ICOM, el Consejo Internacional de Museos, en su última definición del año 2022, al final el museo se considera un espacio que tiene que investigar, que coleccionar, que conservar obras, que es pues uno de los temas que me has comentado que le interesa a los asistentes, pero también incluye esa otra vertiente de educar a la sociedad con el patrimonio que conserva y difundir todo el patrimonio que tiene. Entonces, en un museo, nuestra principal tarea, que es lo principal, antes de todo lo demás, es conservar el patrimonio que tenemos adscrito a nuestras colecciones. A partir de ahí, si conseguimos conservarlo y conseguimos mantenerlo para las generaciones futuras, a partir de ahí surgen todas las demás funciones del museo. Investigarlo para conocerlo lo mejor posible y de ahí, de esa investigación, surge después esa puesta al público de todos esos datos para que puedan conocer esas colecciones que normalmente, pues, si no se las explica a alguien que controle de esas colecciones, pues es un poco complicado llegar a ellas. Entonces, en un museo nos dedicamos normalmente pues eso, a mantener siempre que yo en mi caso, en el Departamento de Conservación Preventiva, nos encargamos principalmente de mantener las condiciones idóneas para que las obras no sufran y poderlas conservar en el mejor estado posible. Entonces, debemos controlar la iluminación, la humedad, la temperatura, que son los factores que más riesgo, que más daños pueden ejercer sobre las obras. Luego, en otros departamentos, como el departamento de colecciones, se encargan sobre todo de la investigación de las mismas, que quizás sea un trabajo un poco oculto, pero que luego también tiene su visibilización pues, en los diferentes catálogos, en la web del museo, que también se muestran todas estas investigaciones, y esto también nos lleva a pues, diferentes cambios de autoría en algunas obras o de procedencia desconocida, que después de una investigación pues, se ha visto que viene de tal monasterio o de tal colección privada y que se ha comprado posteriormente por el Estado y demás. Pero luego también tenemos todo el tratamiento administrativo de esos fondos, que es lo que se encarga el Departamento de Registro y Documentación, que es en el que también estoy incluido yo.
que al final un museo, aparte de conservar en su sede las obras, también se dedica a poder prestar algunos de esos bienes a otras instituciones, tanto museísticas como culturales, que nos soliciten ese patrimonio para poderlas incluir en los discursos de sus exposiciones temporales. Entonces, todo eso lleva una tramitación administrativa bastante compleja, que bueno, yo creo que no es momento a lo mejor de entrar en ello, pero bueno, que eso también es una de las tareas que lleva más tiempo dentro del museo y que es muy desconocida y muy invisible, pero que es fundamental. También, aparte de esos préstamos, también todas las nuevas adquisiciones, todos los movimientos para restauraciones fuera del museo y cualquier otro tratamiento que se haga a las obras de arte también implica un tratamiento administrativo que debe ser controlado acorde a la legislación de patrimonio que tenemos actualmente en España, porque está todo marcado tanto en la Ley de Patrimonio como en el Reglamento de Museos de titularidad estatal. Entonces, todo eso nosotros lo debemos conocer muy bien para estar dentro de ese marco de la legalidad. Y luego, de cara al público, la labor de dos departamentos de los museos, que es el de programas públicos o el de difusión, que se encarga de todas aquellas tareas, aquellas actividades con el público, como dice su propio nombre, tanto de visitas guiadas como conciertos, charlas, cualquier actividad que tenga que ver con el público. Y por último también el departamento de comunicación, tiene diferentes nombres en los museos, pero bueno, en general se suele llamar de forma similar el departamento de comunicación, que se encarga de dar a conocer todas esas cuestiones del patrimonio a través de las redes sociales, a través de la web del museo, a través de notas de prensa, en ese diálogo también con las televisiones, con los periódicos, con los periodistas, para dar a conocer de una manera correcta ese patrimonio, porque muchas veces también los periodistas, pues a veces por ese desconocimiento de muchas cuestiones de la historia del arte, pues al final pueden cometer errores. Entonces nosotros también tenemos esa tarea de intentar encauzarlos e intentar darle los datos correctos para no desinformar a la gente realmente. Y por último, Jorge, antes de entrar un poco en cuestiones del chat, que están surgiendo muchísimas, un poco aquí la idea ya es cómo llegas cómo se llega al museo, es decir, todo el tema de oposiciones, temarios, cuál es esa preparación y un poco si hay diferencias entre los museos de unas comunidades y otras, museos estatales, hay diferentes tipos de museos y la preparación es distinta, es decir, toda la parte un poco de preparación, de oposición, de temario, toda esta parte de cara a poder enfrentarte a esta profesión. Bueno, pues esto es un tema bastante complicado porque aunque parezca así a priori, aunque parezca que no, hay una diversidad muy grande de museos en nuestro país y en el extranjero, pero bueno, en este caso estamos hablando de España, hay una diversidad muy grande, porque tenemos en primer lugar aquellos museos que son públicos, son de titularidad estatal y están gestionados también de forma pública, pues en este caso a través del Ministerio de Cultura, y hay algún museo también de otros ministerios, pero bueno, el grueso son del Ministerio de Cultura. En nuestro caso hay 16 museos estatales repartidos por toda la geografía española, la mayoría están en Madrid, pero luego tenemos dos en Valladolid, uno en el Museo de Altamira en Cantabria, tenemos el Museo de Arte Romano de Mérida, el del Greco y el Sefardí en Toledo, el de Arqueología Subacuática de Cartagena y el de Cerámica de Valencia. Bueno, luego en Madrid pues está el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Romanticismo, el Museo de América, el Museo de Antropología, o sea, ahí quedan más en Madrid, pero bueno, para que os hagáis una idea de que hay muchos museos de titularidad estatal que son muy diversos entre sí, que están repartidos por toda la geografía. Luego, cuando termine un poco de hablar un poco de qué tipos de museos hay, os comento cómo se llega a entrar a estos museos. Además, también tenemos museos que son de titularidad estatal, pero que tienen una gestión privada o mixta o transferida. Por ejemplo, el Reina Sofía o el Museo Nacional del Prado o el Museo Thyssen. Ahí para entrar es un poco diferente porque pueden tener oposiciones propias o tener contrataciones de libre designación, entonces es un poco más complicado entrar en esos museos. Y luego además también tenemos otros museos que son públicos, pero son de titularidad autonómica, de titularidad municipal, de diputaciones, entonces ahí hay un abanico grandísimo. Y luego tenemos aquellos museos que están gestionados por instituciones privadas, como puede ser la Iglesia, fundaciones,
asociaciones, cualquier tipo de estamento privado que pueda montar un museo. Entonces, en cada tipo de museo se podrá entrar de una manera o de otra. Pero en el caso de los museos estatales, que es quizás lo más sencillo porque es para la que se convocan más plazas, se hace a través de una oposición. Tenemos 3 niveles para trabajar en museos, pero en archivos y en bibliotecas también. Pero bueno, como estamos hablando de este caso de museos, pues me centraré en ello. Tenemos 3 niveles, que es primero auxiliares de museos, ayudantes de museos y conservadores de museos. Realmente las tareas que realizan luego en el museo son bastante similares. Lógicamente, según van aumentando, que conservador es el nivel superior, tienes más responsabilidad y puedes llegar a ocupar cargos más importantes dentro del museo, pero realmente luego en el día a día el trabajo es bastante similar. También hay una diferencia bastante importante de sueldo entre unos y otros, claro. Y luego, para llegar a la oposición de cada uno, también va aumentando en dificultad, lógicamente, según va aumentando pues, luego la responsabilidad y el sueldo de ese trabajo posterior. En el caso de conservador, que es el nivel superior, tienes un temario que aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado, que lo podéis mirar cualquiera buscando oposiciones de cuerpo facultativo de conservadores de museos. Un temario que está dividido en diferentes bloques, que es bastante amplio, que es por lo que es muy complicada esta oposición. Tienes temas de legislación, tanto de patrimonio como legislación administrativa, la Constitución, presupuestos, muy diversa. Tenemos historia de los museos, colecciones de los museos, y luego tenemos 3 bloques que son temas sobre arte, temas sobre arqueología y temas sobre etnografía, artes decorativas, antropología y demás. Eso se divide en diferentes exámenes, que son actualmente, ha variado a lo largo de los años, pero actualmente son 4 exámenes, que algunos de ellos luego hay que ir a leer delante de un tribunal, con lo cual tienes que estar también acostumbrado, como comentaba antes Luis, que ayudaba también la carrera con las presentaciones de los trabajos y demás, a soltarte un poco, a hablar en público. Tienes luego que ir a defender esos temas que has escrito delante de un tribunal. Entonces, el primer examen te entra la legislación y la historia de los museos, y en este caso, desde la última convocatoria, es un tipo test, que a priori puede parecer más fácil, pero son preguntas muy rebuscadas y es inabarcable porque te pueden preguntar cualquier cosa. Haceros una idea que tanto de historia de la legislación es un poco más acotada porque las leyes son las que son, entonces si te las sabes los artículos, pues puedes acertar. Pero la historia de los museos y las colecciones de los museos son tan amplias que te pueden preguntar cualquier cosa y es totalmente inabarcable. Pero bueno, cuanto más lo lleves preparado y cuanto más sepas, pues más posibilidades de acertar, claro, al final. Luego, el segundo examen es una presentación oral delante del tribunal de 3 temas que te salen, bueno, de 4 temas, perdón, que te salen por sorteo, con lo cual no te puedes preparar ninguno en concreto porque te puede tocar cualquiera de ese bloque. En primer lugar, sobre temas relacionados con museografía y museología, pues cuestiones de conservación, de documentación, de investigación, de todas las tareas que se desarrollan en el museo. Luego, otro tema que tienes que cantar es sobre ese bloque de arte, otro sobre el bloque de arqueología y otro sobre el bloque de etnografía. Son temas, ya como lo podréis ver en la web del Ministerio, en esa convocatoria, son temas muy diversos, de todas las etapas, porque al final es una representación de todas las colecciones que hay en los museos y como son tan amplias, pues tienes una representación temática amplísima. Y luego, finalmente, tienes otros 2 últimos exámenes. Uno que este es un poco más sencillo, que es sobre idioma, a elegir entre inglés, francés e italiano. Antes también se podía entre portugués y alemán, pero bueno, eso creo que lo van a retirar. Entonces, en principio, inglés, francés e italiano, y tienes que traducir un texto, resumir otro texto en castellano, leyéndolo en inglés o en el idioma que sea, y resumiéndolo en castellano. Y luego, finalmente, tienes el examen que yo creo que es el más complicado de todos, que es el examen práctico, que tiene a su vez 2 partes. Uno que es sobre catalogación de obras de arte, de cualquier obra de arte, tanto de museos como del patrimonio histórico español en general, con lo cual también, de nuevo, es inabarcable. Y que para eso te sirve muy bien ser historiador del arte, porque si no es prácticamente imposible. Al final te va a salir cualquier obra de arte de cualquier tipo, desde una fotografía a una tabla románica, a
sea un zapato, es que te puedes tocar cualquier cosa, un arma, y tienes que saber catalogarla, decir qué es, su material, su técnica, un poco de todo. Y luego también en ese examen práctico te ponen un supuesto práctico, que cada año es diferente, puede ser montar una exposición temporal, puede ser cómo transportarías y embalarías una obra de arte, cualquier cosa. Entonces, al final, es una oposición muy compleja que necesita bastante tiempo de preparación, muchísimas horas al día, porque al final es un temario muy amplio, que es, pues eso, como ya he dicho en muchas ocasiones, es inabarcable. Entonces, al final, pues bueno, no quiero desanimar a nadie, pero es una oposición bastante complicada. Una cuestión muy rápida, Jorge, perdona, Sí. has hablado de esas 3 categorías. Sí. ¿Necesariamente si se quiere pasar de una a otra hay que pasar por una oposición o hay otros ámbitos, otros canales, vía antigüedad, etcétera, que te pueden permitir el ascender ya una vez que estás dentro de lo que es la propia estructura del museo? Tiene la fórmula de la promoción interna, que realmente se llama así, pero que la única fórmula para ir ascendiendo de un cuerpo a otro es aprobar un examen igual que el que hacen todos los demás, con alguna, si vas por promoción interna, te quitan algún tema, alguna de las obras de catalogación te la eliminan también para que hagas menos, pero que al final te tienes que preparar la oposición también. O sea, no tienes forma interna de ir ascendiendo si no pasas por un examen. Perfecto. Jorge, una pregunta, Jorge, Sí. y para no asustar tanto a los que nos están escuchando. A lo mejor es muy conveniente acudir a un preparador para preparar estas oposiciones, porque es verdad que son duras, que son muchos temas, que vas a tener que estudiar durante 2 años, 3 años, pero a lo mejor te pueden ayudar con un preparador, que te puede dar una base. No quiere decir que los temas vayan a ser esos, porque los tendrás que preparar tú, siempre será mucho mejor que lleves tú preparar los temas a tu tribunal, pero eso es la base para, no sé si tú lo utilizaste o conoces. Pues yo sí que empecé al principio con un preparador, pero realmente al final un preparador lo que te hace no te va a dar el temario en ningún caso, porque como dices Luis, es al final una oposición que tú tienes que hacer de tu propio temario, leyendo artículos, leyendo libros, leyendo noticias, cualquier cosa. Entonces, te pueden dar pautas y te pueden dar esquemas, pero nunca te van a dar los temas perfectos. Entonces, al final tienes que trabajar tú. Lo que pasa es que al final un preparador también te marca unos tiempos y unos modos de seguir que tienes que cuadrar tú con el preparador. En mi caso no cuadré, entonces luego seguí por mi cuenta. Pero claro, también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que, como ya hemos comentado antes, un museo es algo bastante desconocido para el público general, lo que se hace dentro de un museo, quiero decir. Entonces, al final, eso también influye en tu conocimiento de cara a las oposiciones. Tienes muchos temas y, sobre todo, el examen práctico del final, que tienes cuestiones muy prácticas que si no has estado en un museo no las vas a conocer. En el caso de que tengas un preparador, como normalmente los preparadores suelen trabajar en museos, te van a dar pautas de lo que ellos hacen y de cómo se desarrollan esas tareas prácticas, pero realmente o haces unas prácticas, como fue mi caso, en un museo y lo ves desde dentro, cómo se embala una obra, cómo se hacen todos esos tratamientos administrativos, cómo se conserva una obra dentro de las salas y dentro de los espacios de almacenaje de un museo, es muy difícil que apruebes la oposición porque te van a preguntar cosas que en los libros no salen. O sea que es fundamental haber disfrutado una beca en un museo, haber hecho unas prácticas en un museo, sí. o en un archivo, en el caso de que vaya por un archivo. O en el caso también, lo que has comentado antes, Luis, una beca, como la beca Formarte. Nosotros en el Museo de Escultura, prácticamente todos los años, viene una persona de un becario Formarte que está pues casi un año, no llega, pero está muchísimo tiempo cobrando, porque al final es una beca que es remunerada. Y ahí sí vas pasando por los diferentes departamentos del museo y ahí te preparas muy bien de cara luego a las oposiciones. Eso sí que es fundamental. Si tenéis la oportunidad, es complicado acceder a una beca Formarte, pero si tenéis la oportunidad, es muy útil. O, como en mi caso, pues eso, haced un máster relacionado con el tema de los museos que te permita tener un tiempo suficiente de prácticas en un museo para poder ver todas esas cuestiones. Muy bien, pues bueno, vamos avanzando ya con el tiempo, ya se nos va echando la hora encima. En realidad este bloque estaba destinado a gestión cultural, patrimonio y museología. El tema de la museología hemos visto que era un tema que interesaba además por las cuestiones que iban saliendo en el chat. No sé,
tanto Diego como Luis, si queréis comentar algo tanto al respecto de museología o alguna pincelada, aunque serán cuestiones que probablemente tendremos que desarrollar en un nuevo taller, pero algo acerca de la gestión cultural o del patrimonio en relación con las salidas profesionales. Luis, si quieres darnos alguna pincelada rápida, o Diego. Si queréis, os comento yo desde mi experiencia como comisionado de patrimonio, que lo fui durante 8 años, os puedo un poco orientar sobre este tema y ver qué salidas tienen o hay para los historiadores del arte, ¿no? Entonces, la gestión del patrimonio cultural está transferido a las comunidades autónomas, está hablando de gestión pública, porque por supuesto está la Iglesia y están fundaciones, etcétera, que también hacen gestión cultural, pero vamos a hablar de gestión pública. Está transferida a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas a través de las direcciones generales de las consejerías de cultura, en este caso en Castilla y León, pero en otros también, y de los servicios territoriales provinciales, pues gestionan el patrimonio, ¿no? Gestionan la cultura. Entonces, de todas formas, llevamos o arrastramos una serie de condicionantes desde el siglo XIX, muy antiguos, de tal forma que los profesionales, los funcionarios que llevan la gestión en los distintos servicios territoriales provinciales, pues son los arqueólogos provinciales y los arquitectos. Esto viene siendo así desde hace 100 años, ¿no? O más. Y los historiadores del arte hemos quedado un poco relegados, no existía la historia del arte 1880, por supuesto, y hemos quedado relegados a una figura más o menos, no sé, una figura que es muy importante, pero es una figura que aconseja, a la que se consulta, etcétera, que es el comisionado de patrimonio, que ese sí que las comunidades autónomas lo eligen entre los historiadores del arte. Pero, por lo tanto, es verdad que los historiadores del arte tenemos pocas posibilidades de participar en la gestión administrativa del patrimonio a nivel de la región. Pero sí que es verdad que dentro de la Dirección General hay unos servicios que son de difusión y de protección del patrimonio que no siempre llegan con sus funcionarios a dar el servicio que se necesita y entonces contratan o sacan unos contratos que ahí sí que podemos optar nosotros, ¿no? Entonces, es muy habitual, al menos aquí en Valladolid, que profesores de esta universidad o recién titulados, recién egresados, participen en estos contratos que saca la Junta de Castilla y León para estudiar, es lo que os decía antes, para estudiar determinadas cuestiones que a la Junta le interesan administrativamente, para gestionar bien el patrimonio, porque van a hacer unas restauraciones, porque van a ponerlo en valor y van a hacer unas rutas turísticas, porque van a lo que sea, ¿no? Entonces, ahí sí que podemos optar, y ahí sí que nuestros egresados pueden optar. Lo que sacan unas licitaciones y los egresados, en fin, las personas que quieran presentarse a eso tienen que acudir a un concurso público, con unos presupuestos, unas mejoras en esos contratos, etcétera, y les podrán dar ese contrato, ¿no? Y eso es muy interesante, al menos para adquirir una experiencia al principio, recién terminada la carrera, y ir poco a poco formándose y conociendo, eso es fundamental, tener contactos dentro de la administración y conociendo a las personas que llevan este tema, ¿no? Yo iría por ahí, porque ya digo que no hay plaza de funcionario de historia del arte en las comisiones provinciales de monumentos, no existe. No existe por esta cuestión que digo de que esto viene del siglo XIX y no lo tenemos, ¿no? Pero es necesario y nosotros podemos participar en eso, por ejemplo, en los estudios históricos previos a las restauraciones, etcétera. Es muy habitual, ¿no?, que egresados o asociados que están trabajando aquí en la universidad pues se dediquen a estas cosas, ¿no? Creo que sí, precisamente, Luis, había una pregunta en relación con esto. Ahora mismo llega eso, si en los ayuntamientos hay un historiador del arte municipal o por lo general son más bien arqueólogos. Yo sí que tengo la experiencia de que más allá del ámbito, digamos, municipal,
algunos de nuestros alumnos se han colocado en el ámbito de la gestión cultural dentro de determinadas instituciones. Yo los casos más cercanos que conozco son, por ejemplo, voy a dar nombres concretos, pero los CaixaForum. Es decir, instituciones de este tipo que desarrollan una gestión, una programación cultural, sí que han echado mano de historiadores del arte. O en el caso aquí de Pamplona, lo que se conocen como los Civivox, que son como las casas culturales, que es todo un ámbito que se ha desarrollado muchísimo en los distintos barrios de la ciudad. Y aquí están siendo alumnos nuestros, alumnos formados en historia o en historia del arte, los que están desarrollando una labor de gestión, de desarrollo de lo que todo puede ser una programación cultural que en muchos casos, digamos, va más allá de lo puramente artístico, pero son ellos quienes se encargan de esa programación anual. Y por lo tanto, digamos que ahí yo creo que en este ámbito, en este sector privado, se abre también un campo, yo creo, importante de desarrollo. Más allá de las dificultades que comentabas, Luis, en este ámbito un poco de ayuntamientos o instituciones como instituciones gubernamentales, ¿no? Claro, ese es un ámbito distinto. Yo ese dato de Navarra y tal, yo no lo conocía, pero sí, claro, es que España es muy grande y yo pues conozco poco de nuestra zona, pero sí, un compañero mío de promoción es ahora mismo el gestor cultural del Ayuntamiento de Burgos, o sea que de siempre los historiadores del arte nos hemos dedicado a estas cosas, hemos optado por estas cosas, ¿no? Entonces, sí, los ayuntamientos también pueden tener plazas y pueden sacar concursos de este tipo a los que podremos optar, por supuesto. Sí, Javier, yo en ese sentido creo, como dice Luis, que hay cada vez más historiadores del arte como gestores culturales, no solo en ayuntamientos, sino también en diputaciones y otras entidades locales. Yo sí conozco casos en varios sitios de antiguos alumnos nuestros que están trabajando con esta figura de gestor cultural en una institución pública. Y también conozco casos de alumnos nuestros que están trabajando también en colaboración con restauradores para los que hacen las memorias históricas y artísticas de los bienes que restauran, ¿no? Hay restauradores que se han preocupado de contactar con historiadores del arte para que les ayuden en esa tarea que no es suya, aunque muchos lo hacen, ¿no? Hacen también las memorias histórico-artísticas, así salen muchas veces, pero hay algunos que ya se han dado cuenta de que no es su tarea y que lo contratan con un historiador del arte. Entonces, ahí también, fuera de las oposiciones, porque hemos hablado mucho de las oposiciones y es el camino que todos vemos como más seguro y como más conocido, pero se contrata a mucha gente en muchas plazas en el ámbito de la historia del arte, y en ese sentido me gustaría también citar, simplemente mencionar para bueno, ir acabando, que ya estamos en un tiempo en el que creo que no debemos abusar de la paciencia de nuestros asistentes. Me gustaría recordar, en el caso de la docencia en secundaria, que los centros privados y concertados contratan profesores que en muchos casos son también historiadores del arte para el módulo de geografía e historia. O sea que hay también una salida, igual que un museo puede contratar, sobre todo los museos privados, contratan a su personal sin necesidad de hacer una oposición, pues también sin necesidad de tener que pasar por una oposición para aquellos que no se vean capaces o no se quieran enfrentar a la oposición, pues hay también una posibilidad de dar clase en secundaria por medio de un contrato. Y eso ya, claro, requiere pues buscarlo un poco más específicamente, ¿no? Porque cada centro pues tendrá su sistema y buscará un poco la gente a su manera. Pero bueno, también existe esa posibilidad que no debemos perder de vista. Bueno, pues quedarían también cuestiones en relación con tema del ocio, del turismo cultural, que creo que es un tema también que resulta de interés, pero como decía Dolores, creo que vamos ya más o menos agotando el tiempo. No sé si hay alguna cuestión, Diego, Jorge o Luis. Yo, Luis, sí que había, al inicio del todo, había habido, por cerrar ya de alguna manera un poco este círculo que hemos abierto hoy, hablabas tú de esta asignatura de ejercicio profesional de historia del arte, comentabas que estuviste viendo los planes de estudios de otras universidades y, bueno, sí que al inicio una de las personas participantes en el chat sí que señalaba que, por ejemplo, debe haber
¿Existe una asignatura de este tipo en otras universidades? Sí. Ella hablaba en concreto de Valencia, creo que en su momento... Sí, dice que hay algo parecido, sí. Esto es, la impartía en su momento, no sé si ahora, un colega que es Jorge Sebastián, hijo de Santiago Sebastián. Ajá. No sé, Luis, si tú en tu experiencia conoces otras universidades o el valor que crees tú que habría que dar o si habría que implantar en los planes de estudios, ¿verdad? Una asignatura de este tipo que creo que tendría un poco ese carácter ya de asomarnos hacia ese futuro profesional. Sí, yo creo que hay que implantarla. Yo creo que los alumnos no es que la exijan, pero vamos, la pidieron. Cuando hicimos esas encuestas y esas reuniones con ellos dentro del comité de grado, ellos pidieron esta asignatura, que es necesario. Todos recordamos haber terminado la carrera y esa incertidumbre que te entra, que haré, que seguiré estudiando, me pondré a hacer oposiciones, trabajaré en algo. Entonces, esta asignatura les puede ayudar a decidir qué hacer, se les abre el abanico de posibilidades, se les da muchas posibilidades para pensar, y yo creo que sí, a ellos, yo creo que ellos están contentos con la asignatura y que es muy útil. Es verdad, es cierto, no están aprendiendo nada, ningún contenido de historia del arte concreto, en fin, no es una asignatura tradicional y convencional, ¿no? De toda la vida, ¿no? Es otra cosa distinta, pero yo creo que es muy útil. En fin, me parece a mí. Es verdad que yo soy el profesor y qué voy a decir yo de esta asignatura, ¿no? Pero por lo que me trasladan los alumnos, creo que sí que es muy útil la asignatura. Entonces, yo animo, no sé, si hay algún coordinador de grado escuchándonos, que lo piensen y miren a ver si se puede implementar estas asignaturas en sus planes, ¿no? Bueno, en los planes, en fin, para cambiar un plan ya sabéis que es muy difícil y deben pasar varios años, pero bueno, si hay alguien que tiene que cambiar el plan, pues a lo mejor es el momento de meter esta asignatura, ¿no? Me parece muy útil la asignatura. Bueno, Javier, surgen algunas otras cuestiones ya más específicas en el chat, como hablar de los cuerpos de seguridad del Estado que tienen también historiadores del arte para determinadas tareas. Creo que, si no me equivoco, porque no lo conozco bien, pero sí que en nuestro caso tuvimos una alumna que acabó trabajando ahí, pero hizo una oposición a ese cuerpo concreto de seguridad del Estado y ya a partir de ahí, según tu formación más específica, puedes pedir ir a un cuerpo o a otro. Pero creo que el camino es la oposición a policía, al ejército, a lo que sea. Y bueno, sí que veo que... Hay otros ámbitos por ahí también, María Dolores, que es todo lo que tiene que ver, que también lo ocupan o están representados los historiadores del arte en todo lo que es la Junta de Valoración, Exportación de Bienes. Es decir, ahí efectivamente ha surgido en la parte final un tema que creo que podremos volver a abordar, que es todo el tema relacionado con el ámbito policial y con todo lo que tiene que ver con toda esa exportación o esa salida de obras de arte. Con lo cual... Ahí, si me permites, Javier. Sí. Un momento, que al final yo he hablado del caso concreto de los museos, pero realmente tanto el cuerpo de ayudantes como el de conservadores puede acceder con la misma oposición a trabajar en el ministerio y dentro del Ministerio de Cultura y dentro del Ministerio de Cultura a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Culturales. Entonces, al final, aunque sea conservadores de museos, realmente también tienes esa otra salida y se hace a través de ahí, de la misma oposición, si te interesa ese camino. Perfecto. Gracias, Jorge. Bueno, de todas maneras, creo que son temas que podemos abordar en futuros webinars, porque estamos ya casi en las 2 horas y bueno, creo que hay tantas cosas que se nos han ido quedando, pero que han salido aquí, podrían ser materia para otros webinars y de hecho, pues el CEA tiene intención de hacer más adelante webinars más específicos y tomamos nota de todas estas cuestiones que interesan a los asistentes. Yo creo, Javier, si te parece, que podemos acabar aquí y, bueno, emplazar a la gente que nos ha escuchado en primer lugar al webinar que se celebrará en diciembre sobre enseñanza secundaria, donde se puede profundizar más en alguno de los aspectos que aquí se han mencionado.
y para futuros webinars también específicos sobre alguna de estas otras materias. Se realizó también hace no demasiado tiempo otro sobre museos que está grabado y colgado en la página del CEA, y animo también a la gente que está preguntando por cuestiones más específicas de este campo, pues que lo visionen, porque se trataron también cuestiones de salida profesional. O sea que en la web del CEA pues ahí están siempre grabados. Este también que se está grabando quedará colgado en la web. Por lo tanto, pues se puede visionar más adelante por parte de todos aquellos que estén interesados en estos temas. Pues así es, Dolores. Surgen también las últimas preguntas que apuntamos, efectivamente, como bien dices, para futuros webinars, todas ellas. Hay una también muy interesante con todo lo que tiene que ver con el mundo de las películas históricas, y simplemente por dar un pequeño detalle, ahora mismo hay historiadores del arte de nuestro país que están colaborando con una futura edición o salida de esta serie. Bueno, no es una serie, sino que es un videojuego, Assassin's Creed, que es uno de estos juegos. Bueno, pues ahora mismo me consta que hay historiadores del arte colaborando precisamente en una futura entrega, porque efectivamente ahí estamos también en un ámbito que puede tener para, como comentaba Luis al principio, dentro de ese abanico tan amplio de alumnos que tenemos, otras posibles salidas profesionales de las que podremos hablar sin ninguna duda en un futuro, porque sí que tienen esa posibilidad. Pues sí, están saliendo muchas cosas aquí y bueno, creo que podemos profundizar más adelante, pero bueno, ya veo que también se está despidiendo mucha gente, porque ya llevamos un tiempo y creo que es el momento de dar las gracias a los tres ponentes, a Diego, a Jorge y a Luis. Y bueno, pues hemos aprendido mucho con lo que ellos nos han contado y con su experiencia. Y bueno, pues emplazar a los asistentes para futuros webinars específicos que se informará pues cumplidamente a través de la página web del CEA, pero ya digo que en diciembre tenemos ya uno primero, aunque todavía no tenemos una fecha precisa sobre enseñanza secundaria. Así que bueno, creo que con nuestro agradecimiento a los ponentes y también a los asistentes, pues quedan emplazados. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y creo que ha sido muy interesante. Por los que han participado en el chat estaban muy interesados, hacían muchas preguntas. Así que todo perfecto. Muchas gracias por invitarnos. Nada más. Gracias a vosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Gracias a todos y hasta el próximo webinar. Perfecto, adiós. Adiós. Adiós.